Primera de Corintios capítulo 1 y vamos a ver los primeros 17 versículos. Hablando de la iglesia en Corinto, hermano, algo que debemos saber de la iglesia en Corinto es, hermano, es que la iglesia en este lugar específico era una iglesia privilegiada. ¿En qué sentido? Esta palabra explica muy bien, porque el apóstol Pablo había fundado esta iglesia y a la misma vez había estado durando ahí, enseñando la palabra de Dios durante 1 año y medio, hermano, más o menos. Estuvo durante mucho tiempo y un tiempo prudente y casi suficiente para haber explicado ampliamente las escrituras. Quizás nosotros si lo pusiéramos en una balanza, diríamos, hermano, que es más o menos poco tiempo. Nosotros decimos, yo llevo 5 años en la iglesia y no he aprendido mucho. Pero, hermano, nosotros hoy crecemos poco como cristianos porque no le dedicamos el tiempo suficiente a la palabra de Dios. Vamos a hacer una pequeña comparativa. ¿Sabe qué se dice, hermano? Que si usted leyera 15 minutos al día en una lectura normal de la Biblia, leería, hermano, al año toda la Biblia, aproximadamente, hermano. Obviamente eso va a depender del tiempo de lectura, la forma y las distracciones, pero 15 minutos de lectura bíblica al día producen en un año, hermano, aproximadamente la lectura completa de la Biblia. Solo 15 minutos en el día, hermano. Esto significa que al año, si nosotros usáramos solo el 1% de nuestro tiempo para leer la Biblia, la leeríamos sin ningún problema. Sin embargo, hermano, nosotros no tenemos esta práctica porque obviamente, hermano, no le dedicamos el tiempo suficiente al crecimiento. Pero imagínese al apóstol Pablo semana a semana, día sábado, primer día de la semana, por las casas enseñando la Biblia, la gente crecía mucho, escuchaba mucho la Biblia. Pero ¿sabe qué? No solo eso. En la iglesia de Corinto, a pesar de que el mismo apóstol Pablo había estado durante 1 año y medio, o sea, 18 meses, luego de eso, hermano, se dice que pasaron grandes maestros como el apóstol Pedro y por mucho tiempo el mismo Apolos, el cual se nos dice que era poderoso en la escritura y ellos llegaron a enseñar ahí en la iglesia en Corinto. Sin embargo, hermano, un problema terrible para la iglesia en general le afectó a la iglesia en Corinto. Y este problema es el siguiente: permitió que el mundo, la cultura y las cosas que hay alrededor, hermano, permearan hacia dentro de la iglesia, en vez de la iglesia en su pureza impactar a la sociedad tal cual. Veamos algunos ejemplos, hermano, que nos dice. Primero, ¿sabe que en aquellos tiempos, hermanos, se usaba la frase corintiar para hacer una alusión a la fornicación o fornicar? ¿Sabe que algunas personas o a un hombre que le llamaran Corinto o tú eres un Corinto era una forma despectiva de hablar de tal persona y era considerado un insulto? Las sacerdotisas del templo ubicado en Corinto eran prostitutas a las cuales muchos de los hermanos de la iglesia en ese tiempo iban a visitar. Es por esa razón que el llamado que inicialmente abre el libro de Corinto, hermano, es un llamado a la santidad. Porque el libro de Corintios, hermano, es problema tras problema de una iglesia que había recibido mucha enseñanza, de una iglesia que había recibido grandes aplicaciones y enseñanzas doctrinales de la Biblia. Sin embargo, quiero mencionarles 3 cosas. ¿Por qué, hermano, la iglesia del Señor es llamada a comportarse y a vivir de manera santa y madura? Si usted recuerda, hermano, más o menos en la imagen que envié en la mañana, el estudio en general del libro de Primera de Corintios se llama ¿por qué o cómo una iglesia puede llegar a ser santa y madura? Porque esos eran los problemas que estaba teniendo la iglesia en Corinto. No era santa y no era madura. Y todo el libro de Corintios trata el apóstol Pablo de explicar cuál es el área de inmadurez y de impureza, llevarlos a Cristo y mostrarle cómo debe ser. Hermano, es un libro maravilloso que si usted lo lee, hermano, va a encontrar cómo el Señor debe dirigir a su iglesia. Pero vea primero ahí conmigo los 3 versículos que abren el libro de Corintios en general. Dice aquí la Escritura, versículo número 1.
Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Hermano, en primer lugar, la primera cosa que menciona aquí el apóstol Pablo para hablar a la iglesia en Corinto es: ustedes ya son santos. Es lo primero que le dice. En el versículo dice a la iglesia que está en Corinto, los santificados en Cristo Jesús, y luego dice llamados a ser santos. En primer lugar, lo que usted puede ver, hermano, cómo la iglesia del Señor es llamada a vivir en santidad es primero porque la iglesia ya es santa ante Dios por medio de Cristo. Pablo iba a atacar el problema de la contaminación en la iglesia. Aunque no dijo nada del problema en sí, lo enfoca de una manera positiva. En vez de decir, ustedes pecadores impuros, hombres inmaduros, hombres impíos, hombres sucios, mujeres sucias, lo que le dice primero, ustedes ante Dios son santos. Les hizo recordar la posición elevada y santa que tenían en Cristo. En nuestra vida diaria, hermano, nosotros deberíamos aplicar prácticamente lo que ya somos posicionalmente en Cristo Jesús, pero a menudo fracasamos. Este es un principio, hermano, que se enseña mucho en doctrinas, que es un concepto que cada cristiano debe entender a su debido tiempo. Y es que usted, hermano, es santo de dos maneras: santo de manera posicional y santo de manera práctica. Usted es santo de manera posicional, como el texto aquí lo menciona, que en Cristo, hermano, Dios ya ve a un santo. Sin embargo, de manera práctica, es lo que día a día nosotros vivimos y cómo nos acercamos más al Señor. Si la dividimos en estas áreas, nos va a ayudar a entender que nosotros somos santos ya en Cristo. Esa es una bendición, hermano, porque éramos impuros, imperfectos, y nuestras obras eran como trapo de inmundicia ante nuestro Señor. Sin embargo, por medio de Cristo, en el momento de nuestra salvación, Dios nos ve a través del lente de Cristo y ve un santo. Sin embargo, en nuestro día a día, aquí como bien dice, somos llamados a ser santos, porque la santidad también es práctica, es progresiva en nuestro día a día. Yo soy santo posicionalmente ante Dios por medio de Cristo, y nada de lo que yo haga, hermano, me va a alejar de esa posición. Sin embargo, yo debo santificarme. ¿Por qué, hermano? Porque la santidad es apartarme para Dios. La palabra iglesia como tal, hermano, en su idioma original significa un pueblo o una asamblea llamado aparte. Hermano, toda iglesia anda en dos direcciones. Aquí, como Pablo menciona, la iglesia en Corinto, pero también la iglesia en Cristo Jesús. Y hermano, eso significa que cada iglesia, por decirlo así, tiene un lugar posicional, como nosotros, que tenemos una iglesia y somos una iglesia en la comuna de Maipú. Ahí estamos nosotros sirviendo al Señor. Pero también la iglesia tiene, hermano, una dirección espiritual, y esa es Cristo Jesús. La iglesia, hermano, no hace santo, por decirlo así, a nadie. La iglesia está formada por los santos, hermano. Personas que ya han sido santificadas por Dios, que ha ingresado Él en un cuerpo. Usted, hermano, ha sido puesto aparte por Dios para Él mismo. Un santo, hermano, no es aquella persona muerta que ha sido honrada por los hombres por causa de su vida santa, como muchos lo ven, como lo hace la Iglesia Católica. Pero no, para el apóstol Pablo, y la Biblia y la Escritura nos muestra que los santos son personas vivas, personas que por medio de su fe en Cristo han sido colocadas por Dios para servir al Señor, ser utilizadas por Él y para el regocijo de nuestro Señor. En otras palabras, lo que quiere decir el apóstol es que cada cristiano ya es santo, ya es apartado para Dios, y nosotros debemos vivir nuestro día a día a la luz de esa verdad.
No podemos alejarnos de la realidad de que ya somos santos. Usted es santo en Cristo y eso nada ni nadie lo va a cambiar. Por eso, hermano, vea usted que cuando vivimos en pecado, en fornicación, en impureza, en mentira, en engaño, hermano, en todos los pecados que se nos puedan ocurrir, hermano, no estamos más lejos de Dios que cuando vemos ese pecado en nuestra vida. Por eso, hermano, vea, cuando un hombre y una mujer prometen amarse, se colocan aparte el uno al otro y cualquier relación fuera a ese matrimonio es pecado, porque exactamente es de ese modo que el creyente le pertenece completamente a Cristo, se aparta, se separa. Así, hermano, en el matrimonio hay una teología preciosa, porque en el matrimonio el hombre dice, para mí ahora existe solo una mujer y no hay ninguna otra mujer, y la mujer dice, para mí existe un hombre y no hay ningún otro hombre. Ahí, hermano, vemos un cuadro de Dios apartándonos para sí mismo. Para nosotros solo debe existir un Dios. No hay ídolo, no hay otro Dios con D minúscula que se asemeje a nuestro Señor. Dios nos ha colocado aparte para Él y solamente para Él. Imagínense un creyente contaminado como la iglesia en Corinto, un creyente infiel. No solamente está pecando contra Dios, sino también contra los demás creyentes. Ahí los creyentes en Corinto tenían problemas, hermanos, de peleas, de prácticas, de sexualidad. Tenían problemas con la venida de Cristo, hermano. Tenían problemas de los dones, tenían problemas con el amor, hermano. ¿Con qué no tenían problemas los hermanos en Corinto? Pero el apóstol Pablo les recuerda una cosa: ustedes ya son santos. Hermano, ¿cuál es su pecado? ¿Cuál es el problema? Lo que le está afectando es egoísmo, es egocentrismo, es impureza, es fornicación, hermano, es mentira, es engaño, es, hermano, soberbia, es arrogancia. Lo que usted esté viviendo, el Señor le dice, tranquilo, tú ya eres santo, ya tienes una identidad conmigo. Puedes vivir en pureza, puedes vivir en santidad. Pero no solo se queda en eso el apóstol. Vea conmigo los versículos 4 al 9, de ahí de Primera de Corintios, y dice, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falte ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el día, hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Hermano, ¿sabe algo interesante que vemos acá? Es que, hermano, la iglesia debe vivir en santidad y la iglesia es llamada a vivir en santidad. Si primero es porque ya somos santos posicionalmente ante Dios, lo segundo, hermano, es porque Dios les ha dado a todos los cristianos todo lo necesario para su vida espiritual. Hermano, a usted no le falta ningún tipo de iluminación ni de nada para ya servir al Señor, para ya ser una persona santa, una persona apartada para su Dios, que es lo que más debe aquejar al cristiano. Hay un pastor y una frase que dice en muchas ocasiones que dice, yo no lloro porque no tengo cosas. Dice, lloro porque no me parezco a Cristo. Porque Dios, hermano, nos ha dado todo lo necesario para nuestra vida espiritual. Hermano, debes saber, la salvación es un regalo de la gracia de Dios, por supuesto, hermano. Pero cuando uno es salvo, Dios también nos da todos los dones que necesitamos. Vea el versículo 5, este versículo está para todas aquellas personas que creen, hermano, en el evangelio de la prosperidad hoy en día, en el cual si ellos piden o dan al Señor, van a recibir multiplicado en economía eso. Porque aquí dicen, todas las cosas fuisteis enriquecidos en él. Todos es todos, hermano, enriquecido es enriquecido, y en él significan Dios. No hay que explicar demasiado. Todas las cosas fuimos enriquecidos, pero luego dice, en toda palabra, ciencia, testimonio de Cristo, versículo 6, 7, de tal manera que nada os falta, hermano, ningún don. De nada nos falta, hermano, para servir al Señor, hermano. Nada nos falta para ser un hombre, una mujer santo, santa, respectivamente. Nada nos falta, hermano, para la vida espiritual. Y a veces nos falta porque no estamos buscando al Señor. El Señor es suficiente para su vida, hermano.
¿Cree en esa verdad que el Señor es suficiente para usted? ¿Cree que el Señor Jesucristo es lo único que usted necesita en su día a día? Y que si pudiera tener todas las cosas de este mundo, pero no fuese rico en Cristo, no tuviese a Cristo, no tendría nada. Hermano, debe confrontar nuestra forma de ver las cosas. La palabra que el Señor nos ha dado aquí, hermano. En 2 Corintios 8, el versículo 7, el Señor dice ahí mismo a la iglesia en Corinto, dice en 2 Corintios 8:7, por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, y le dice, abundad también en esta gracia, que es la gracia de dar, de ser generoso, de dar a otros. Sin embargo, ellos abundaban en muchas cosas y hermanos, los corintios eran ricos en dones espirituales. Eran hombres y mujeres que habían recibido mucho. Y el hecho de que Dios nos haya llamado, nos haya colocado aparte y nos haya enriquecido, debe alentarle a usted a vivir en una vida santa, en una vida que no se desperdicia para su Dios, hermano. La obra de Dios fue confirmada en ellos, como dice, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Ellos tenían, hermano, una fe real, conocían lo que había pasado, pero estaban viviendo en pecado y necesitaban rectificar su vida espiritual. Hermano, sabe que cuando dice confirmado, así como el testimonio de Cristo, el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado, esa palabra para confirmar era un término legal que se usaba en ese tiempo, hablando de la garantía de una transacción. Era como, se confirma que hermano Juanito le ha vendido tal auto al hermano Diego. Es como que ahí se usaba esa frase, era un término legal. Y hermano, nosotros tenemos el Espíritu Santo, el testimonio de la palabra que nos garantiza que somos hijos de Dios y que no hay nada que me pueda apartar de la mano de mi Santo Padre. Pero hermano, ¿sabe qué? Necesitamos creer lo siguiente. Yo debo estar dando testimonio de Cristo a otros. Si no puedo, hermano, estar no haciéndolo, si sigo diciendo es que aún soy joven, puedo pecar, es que yo ya soy viejo, ya soy así, sigo en mi pecado. O no, pero es que yo nací de esta forma. No, pero es que a mí me cuesta aprender. No, pero es que a mí me cuesta ir a la iglesia. No, pero que a mí me cuesta leer la Biblia. No, pero que a mí me cuesta orar. No, pero que a mí me cuesta tomar nota. Hermano, no hay excusa para no crecer en nuestra vida espiritual. Pero vaya que las tenemos a veces, hermano, para no hacerlo. Hermano, no hay garantía ni excusa para pecar, hermano, ni para alejarnos y para dejar de crecer en nuestra vida espiritual. El Señor nos dice que ya nos ha dado todo. Cuando se siente incapaz de servir, cuando se siente incapaz de hacer algo, cuando se siente incapaz, hermano, de honrar a su Señor, recuerde, el Señor ya le ha dado todo lo necesario y como dice acá, de la manera que nada os falta en ningún don. Hermano, usted tiene dones que ir aplicando a la vida espiritual. Pero no habla el apóstol aquí como una iglesia que está aplicando esos dones. Dice, nada os falta. Deberían estarlo aplicando, pero ¿qué le ha impedido a la iglesia poner en práctica sus dones? Eso ha sido su pecado, su impureza, hermano, su impiedad. Eran santos colocados aparte para el Señor, pero sus prácticas no estaban de acuerdo a lo que el Señor dice en su palabra. Dice más adelante que el mismo Señor va a confirmar hasta el fin para que sean irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesús. Y a pesar, hermano, de que capítulos más adelante el apóstol Pablo va a hablar mucho acerca del tema de la venida de Cristo y todo, hay que hacer un alcance aquí. Porque los creyentes que están aguardando a su Salvador, hermano, desearán mantener su vida por encima del pecado. Porque saben que el Señor viene y viene pronto. Ve ahí conmigo primera de Juan 2, hermano, el versículo 28 al capítulo 3. Primera de Juan, casi al final de su Biblia, hermano. Primera de Juan capítulo 2. Ve ahí conmigo el versículo 28. Primera de Juan 2, el versículo 28. Dice ahí, hermano, la palabra del Señor lo siguiente. Y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Si sabéis que él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de él. Luego dice el capítulo 13, el versículo 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios.
Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Los creyentes, hermanos, podemos aferrarnos a esta esperanza y a este amor. Hermano, debe ver el amor en que el Señor nos llame sus hijos. Que el Señor me llame su hijo es un privilegio, hermano, quizás que no voy a alcanzar a comprender en toda esta vida. El Dios Todopoderoso, soberano, santo y puro, 3 veces santo, llama hijo a un impuro como yo y lo hizo santo en Cristo Jesús. Piense en eso, hermano, lo que Dios hizo por usted. Los creyentes no solamente habían recibido esta esperanza, sino que habían sido, hermanos, beneficiados con dones para el servicio. Y esa es la actitud de un cristiano, hermano. Dice, quiero servir al Señor, quiero honrar al Señor con mis hermanos, aunque imperfectos son mi familia del Señor, y vamos a servir juntos al Señor. Vamos a honrar a nuestro Señor, vamos a servirle con nuestro tiempo, vamos a servirle con nuestros recursos, vamos a servirle con nuestras vidas, y ahí vamos a hacer todo para nuestro Señor. Pero vea, hermano, que la iglesia es llamada a ser santa, hermano, y somos llamados a ser santos y a vivir en santidad, hermano, porque debemos tener un mismo espíritu, una misma mente y parecer. Vea los versículos 10 al 17 ahí conmigo, hermano. A pesar de que todo el capítulo 1 del libro de 1 Corintios sigue una lógica de pensamiento, un llamado a la santidad, hay un corte en el versículo 17 al 18 bien importante, pero aquí vamos a leer del versículo 10 al 17. Dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Ahí está el título de este punto, ¿no? Luego dice, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, otros dicen, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estefanas. De los demás no sé si he bautizado a algún otro. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Hermano, ¿sabe qué? Una vez mencionado por el mismo apóstol el problema de la contaminación en la iglesia y cuál era la verdadera identidad de la iglesia en Cristo, son santos, han sido beneficiados por el Señor. Ahora Pablo se dirige a un asunto en específico y es el asunto de la división en la iglesia. Asunto difícil de tratar a veces, hermano. Porque la división siempre ha sido un problema en el pueblo de Dios. Casi todas las epístolas, las cartas, hermano, tanto del apóstol Pablo como las epístolas generales, hablan un tema o lo rozan, hermano, o lo cabecean un poquito el tema de la división en la iglesia. Porque aún entre los 12 apóstoles, hermano, que siguieron a Cristo, no se llevaban 100% bien entre ellos. Leí un refrán que decía lo siguiente: vivir en lo alto con los santos que amamos, ciertamente será la gloria. Vivir aquí abajo con los santos que conocemos, bueno, es otra historia. Porque honestamente, hermano, cuán fácil hacemos e intentamos hacer divisiones en la iglesia. Cuán fácil se puede hacer, hermano. Pero el apóstol pregunta algo. Mientras están pasando estas divisiones, dice algo como, ¿acaso está Cristo dividido? ¿Acaso han sido entregados a Cristo de manera diferente a otras personas? Obviamente no. Todos somos santos en Cristo. Cada uno es un santo completo en Cristo. Dice Pablo, no predicaba a un Cristo, Apolos a otro Cristo y Cefas, que es Pedro, a otro Cristo. No está diciendo eso. Solamente hay un Salvador y un Evangelio. Entonces, ¿cómo, pues, los corintios crearon estas divisiones? ¿Por qué? Había peleas entre ellos. Y hermano, es que ¿sabe qué pasa? Cuando el pecado entra a nuestra vida, la naturaleza humana, hermano, le encanta seguir a líderes e identificarse con ellos y pelear
por ese tipo de cosas. Tenemos la tendencia a identificarnos más con líderes espirituales que obviamente nos ayudan y cuyo ministerio entendemos y disfrutamos. Los corintios, hermanos, estaban dando mayor importancia al mensajero que al mensaje. Estaban dando más importancia al transportista que al contenido que debía transportar. En lugar de enfatizar la palabra a Cristo, estaban enfatizando al hombre, lo cual, hermano, es terrible porque hace que nosotros quitemos la vista del Señor y la pongamos en los siervos que Él ha puesto. Y esto puede llevar a los siervos a competir. Más adelante Pablo va a hablar un poco más de esto en el capítulo 3, que no puede y no existe competencia entre los siervos de Dios, porque donde uno riega, otro siembra, y donde uno sembró, el otro va a regar, el otro va a cosechar, y así, hermano, al final todos estamos obrando en el reino del Señor. Pero es pecado que los miembros de las iglesias comparen a pastores o líderes espirituales, o que los creyentes vayan detrás de líderes humanos, siendo discípulos de hombres en vez de discípulos de Cristo. Los cultos a personalidades, hermanos, de la iglesia están en desobediencia a la palabra de Dios, porque solo Jesucristo, como dice en Colosenses 1:18, debe tener la preeminencia, hermano. Pablo utilizó varias palabras para hablar en la sección de la santidad a los hermanos, diciéndoles que eran santos en Cristo. Pero dése cuenta que Pablo empieza en el versículo 10 a decirle hermanos. Versículo 11 les dice hermanos de nuevo. ¿Por qué? Porque está queriendo resaltar otra realidad de la iglesia, y es que en la iglesia somos una familia y no debe haber divisiones en una familia. Debemos estar unidos. Como dice en el versículo 10, perfectamente unidos, también era un término, en este caso médico, que usaba el doctor cuando hacía referencia al cuerpo humano como una unidad que funciona. Debemos nosotros ser en la iglesia identificados con el nombre de Cristo, sirviéndonos los unos a los otros. Aquí, hermano, entra un tema que espero poder explicar con palabras, hermano, entendibles. Y es que el apóstol Pablo, luego de decir si está dividido Cristo y explicar por qué eso no tiene sentido, dice en el mismo versículo 13, o fuiste bautizados en el nombre de Pablo, porque el bautismo marcaba una gran diferencia, porque el bautismo para el judío era asemejarse mucho a un gentil, era una práctica que el judío no tenía arraigada en sí mismo. Por lo tanto, el bautismo demarcaba para ellos su nueva vida en Cristo, visiblemente, porque obviamente eso sucede en la salvación. Sin embargo, ¿qué pasa en ese momento? La familia visiblemente sabía que tal persona era un traidor del judaísmo, un traidor de los griegos. Hermanos, sabía ahora que tenía otro Señor y otro Dios. Por lo tanto, el apóstol dice, yo no bauticé a muchos más que a Crispo, Gayo, la familia de Estefanas, que fueron los primeros frutos y los más notorios. Luego ellos le bautizaron. Pero algunos estaban diciendo como a mí me bautizó Apolos, y eso marcaba una diferencia muy fuerte. Sin embargo, no es lo que está tratando de mostrar el apóstol, sino que le está diciendo simplemente, eso no tiene mucho sentido porque Cristo es quien ha cambiado tu vida. Jesucristo es quien ha transformado tu vida y Jesucristo es quien se lleva la gloria. Por favor, decía él, no le den la gloria a los hombres y hermanos. Por más que podamos agradecer mucho a las personas que nos han servido, recordemos, son instrumentos del Señor, hermano. Aquí la casa de Cloé, incluso en el versículo 11, es mencionada como una quizás familia, que fue con valentía y devoción ante Pablo a hablarle de los problemas que estaban pasando en Corinto, porque no trataron de esconderlos. Estaban preocupados por resolver los problemas, no solamente por hablar de sus problemas. Imagínense a alguien que habla semana tras semana tras semana de sus problemas, pero no hay cambio. Los de Cloé no eran ese tipo de personas, querían cambiar su vida. Estaban preocupados por la iglesia. Entonces Pablo les dice, no deben ustedes estar pensando en que a mí me bautizó esto y que soy de este, eso no tiene ningún sentido, es alabar a la persona por sobre Dios. Digan lo que digan, maquillándolo como lo maquillen, es separar al pueblo de Dios. Entonces, ¿qué nos está diciendo el apóstol? Es que era un error identificarnos con alguien en ese sentido. Era un error decir yo soy de Apolos, o yo soy de Pedro, o yo soy de Pablo. No es que ellos dijeran yo agradezco el ministerio del apóstol Pablo, yo agradezco el ministerio de Pedro, yo agradezco, por decirlo así, las predicaciones del hermano Apolos. No, y estaban creando divisiones, estaban diciendo, por allá están los hermanos
de Apolos. Ah, por acá están los hermanos de Pedro y acá estamos los hermanos de Pablo, hermano. Era algo ridículo. Y en la iglesia eso no debería pasar, hermano. Aunque podamos tener más afinidad con cierto tipo de liderazgo, hermano, no hay necesidad de hacer eso en la iglesia. Un pastor comentaba de hermanos y relatos de personas que tenían que ser bautizados y ellos querían ser bautizados por cierto predicador, utilizando agua de cierta forma. Algunos incluso van, hermano, hasta el río Jordán a bautizarse, ya para hacer el viaje ahí por la Tierra Santa, como si esa cosa realmente importara. Hermano, a veces nosotros ponemos tanta importancia en la persona o en la forma que no damos importancia a lo que es importante. Ellos estaban diciendo, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, en vez de decir, ellos predicaron el Evangelio y somos uno en Cristo, porque Pablo es eso lo que va en el versículo 17. Dice, yo prediqué el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vano la cruz de Cristo. Dice, no me envió Cristo a bautizar. Claro, bautizo, porque es el reflejo de la santidad, de la pureza, del Evangelio, del creer en el Evangelio. Pero Cristo nos ha dado su Evangelio y todos hemos creído el mismo Evangelio. Por lo tanto, no hay necesidad de separar al pueblo de Dios en bandos o en grupos. Hermano, eso no debe existir en la iglesia, hermano. Borre de eso de una persona que digo, yo soy más de esto. No, hermano, eso no tiene que ir en la iglesia y no tiene ninguna razón de ser. Y alguien que lo diga y lo maquille, peor aún, hermano, porque está maquillando su pecado. Pero no, hermano, en la iglesia, ¿qué somos? Siervos de Dios y siervos inútiles, hermano. De alguna manera recibimos la palabra a través de instrumentos, buscamos al Señor. Pero hermano querido, es un despropósito. Nos desarraiga de la vida espiritual madura, de la vida santa. Porque ¿quiénes eran los que estaban dividiéndose? Los inmaduros, los impuros. No personas con madurez y santidad, hermano. No existe una vida espiritual más amplia, hermano. Si usted escucha a cierto predicador o no. Hablando, obviamente, de un predicador que habla la Biblia, no un predicador que no habla la Biblia. En una oportunidad, una persona me dijo, mi pastor es Charles Stanley. Si usted no sabe quién es Charles Stanley, hermano, es un predicador en Georgia, allá un predicador muy grande, muy reconocido, escritor de libros y un muy buen escritor y predicador. Si usted alguna vez quiere escuchar una predicación de él en internet o algún libro, hermano, recomendado 100%. Sin embargo, de seguro, Charles Stanley no tenía idea que tenía esa oveja o que existía esa oveja, porque ni le conocen una persona de este lado del mundo. Hermano, ¿sabe qué? Por más que parezca espiritual hacer ese tipo de comentarios como yo cuando estaba con tal pastor o yo al recibir de tal pastor, hermano, ese tipo de comentarios, o hablar de administraciones de la iglesia como tal administración, la administración anterior, como si fuesen gobiernos, hermano, la verdad habla más que de nuestra madurez, habla de todo lo contrario, de nuestra inmadurez, de nuestro pecado y de nuestras faltas en la iglesia. ¿Qué es lo que debemos buscar para vivir en santidad? Tener una misma mente y un mismo parecer. ¿Cuál es esa mente? ¿Cuál es ese parecer? Cristo debe ser honrado. Cristo debe mantenerse puro y la santidad del Evangelio debe estar ahí para que la gente crea en un Evangelio real y no en un Evangelio falso. Debemos estar agradecidos de servir a Jesucristo con pastores, líderes y hermanos imperfectos, donde como un cuerpo nos amamos, nos perdonamos y servimos. La marca de una iglesia, hermano, que está viviendo de manera santa es primero reconocer su identidad en Cristo. Hermano, usted es santo. Debe saber que eso es lo que usted es. ¿Cuál es el llamamiento que Cristo nos ha dado? A vivir en santidad. Luego usted puede ver cómo el Señor llama a los hermanos cristianos en Corinto, haciendo referencia a todas las bendiciones que Dios ya le ha dado en palabra, en ciencia, las predicaciones, la enseñanza bíblica, los dones que tienen para servir, hermanos, es todo lo que necesitamos para crecer. Pero luego nos muestra la unión y el sentir. Porque una iglesia dividida, hermano, cuando hay sobre todo murmuraciones, hermano, es una iglesia inútil. Y veo a una persona en murmuraciones, una persona inútil, hermano. Inútil para el Señor, inútil para el Evangelio. Así que, hermano, ¿qué vemos aquí? Cómo la iglesia puede y debe vivir en santidad. Así que, hermano, que el Señor use su palabra y nos dirija en todo momento.